Hola chicos, espero que se encuentren bien. Estoy con problemas de conexión, así que van a escuchar mi voz en cuanto pueda habilitar la cámara. Con problemas de conexión de internet, voy a ver si pueden verme. Continuando con el desarrollo de las clases de Derecho Administrativo, vamos a ver lo que denominamos la unidad número 6, que se refiere al control del Estado. Partiendo de la idea que el principio siempre de cada cosa se encuentra vinculado al fin, de manera que cuando hablamos del fin de una cosa no podemos referirnos a un fin, sino hablamos ante todo de un principio. Si no, no tiene sentido hablar de un principio sin fin o de un fin sin principio. Y esto vinculado al ámbito del derecho administrativo y del accionar de la administración pública, se puede producir al control que se realiza sobre el accionar de la administración pública. Entonces, cuando hablamos del control del Estado, hablamos de la finalidad que se tiene partiendo de un Estado de Derecho con el rasgo característico conforme a la Constitución Nacional de ser representativo republicano y en nuestro caso federal, que el bien va a ser precisamente el bien común. Estos conceptos, el sistema de derechos representativo, republicano, federal, y la finalidad del bien común van a ser los principios y las reglas que encierran todo el accionar del Estado. Es decir, a partir de estos principios vamos a tener el control del accionar del Estado. ¿Por qué? Porque estamos ante un Estado de Derecho que deberá adecuarse a la legalidad, por ser representativo de la democracia, a la subsidiariedad, por ser republicano, al equilibrio de poderes, y teleológicamente al bien común, en donde se va a converger o van a converger todo el accionar del Estado. Y el control del accionar del Estado es para verificar que se cumplan todos esos principios. Control interno, control externo, etc. ¿Y qué es el control o cuál es la función del control del Estado? El control estatal, si queremos encontrar un concepto, es precisamente la función que va a consistir en la orientación, dirección y corrección de la conducta funcional de los órganos del Estado. No es de una manera intermitente, sino el control del accionar del Estado, de la dirección, de la corrección, de cómo está orientada, es un control de manera continua y se refiere a todos los órganos del Estado y a las distintas relaciones que van a tener esos órganos del Estado, inclusive con los particulares. Es decir, se refiere a la administración, a sus funcionarios, a sus agentes, a las entidades, a los entes públicos estatales, a los entes públicos no estatales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ese control puede ser de confrontación o de interacción. Va a ser de confrontación cuando lo que se trata es precisamente de corregir, y de interacción cuando se trata ante todo de orientar. También puede ser ese control interno, puede ser un control externo. Lo importante es que la organización del Estado deberá siempre actuar de acuerdo a un orden jurídico y social imperante y en respeto a dos principios fundamentales: el de la legalidad, apego a la ley, y el de la eficiencia al bien común. Entonces, repito, el accionar del Estado siempre estará respetando dos principios fundamentales: el de la legalidad, que se refiere al apego de la ley, y el de la eficiencia, que es el bien común. Los controles, que puede ser de corrección, y que va a significar confrontación, o de orientación, y que se va a referirse
precisamente al de interacción. Es importante destacar que nosotros estamos viviendo ante una complejidad social en donde no es una sociedad homogénea, es una sociedad heterogénea, en donde es necesario respetar todas las necesidades que nos presenta la sociedad, en donde debemos poner énfasis al Estado de Derecho, al respeto de la ley a una sociedad ante todo que se nos presenta pluralista. ¿Cuál es el fin del control del Estado? El fin del control del Estado va a ser precisamente constatar la puesta en práctica del bien común, que puede ser más o menos compleja la actividad, pero se refiere precisamente a controlar que se cumpla el bien común. ¿Cómo pueden ser los medios o métodos de control? Los medios o métodos de control pueden ser controles de conformidad. Los controles de conformidad son los que verifican o que se verifican desde una perspectiva vertical, teniendo como vértice la base, o sea, la adecuación de toda la actividad del Estado precisamente a aquel fin que ha sido predeterminado. O sea, se encarga de predeterminar la finalidad y se debe adecuar. Luego tenemos los controles de integración. Los controles de integración son los que se van a ir adecuando a una organización estatal, pero fragmentada, dispersa, y que va a asegurar siempre algún tipo de ligación entre los diversos organismos y verificar que en esos diversos organismos existe una red de adecuación. En este caso, la función de controlar se encuentra amalgamada de manera integral con otra a quien la orienta. Este control de integración no es un control de corrección como debe hacerse, sino como de dirección. O sea, al encontrarse la administración fragmentada y dispersa, se va a tratar de buscar que todos los organismos, dependencias, secretarías, etcétera, etcétera, se encuentren siempre debidamente integradas. Luego tenemos un control de conocimiento. En el control de conocimiento, aquí el medio de control tiene como finalidad aportar toda la información necesaria que necesita el accionar del Estado. Es decir, si fuera una oficina estatal, este control de conocimiento va a aportar toda la información de conocimiento necesaria para entrecruzar datos, análisis general de accionar del Estado, mejorar su dirección, mejorar la coordinación, mejorar la actuación que pueda tener esa oficina. Luego tenemos los controles de eficacia y eficiencia. Aquí en los controles de eficacia y eficiencia lo que se mira ante todo va a ser el resultado. Es decir, se está utilizando todos los medios necesarios conforme los indicadores para que tengamos el rendimiento que buscamos. Entonces, se controla la eficacia y en consecuencia la eficiencia. ¿Qué conceptos podemos dar de medios de control? Ante todo, los medios de control son los distintos procedimientos técnicos, jurídicos, políticos, administrativos, judiciales, que se puedan utilizar para encauzar la función de control del Estado. Se tiene en cuenta el fin y se controla. La función va a ser siempre en ese sentido y que puede ser variable o compleja. Por eso se va a clasificar o se clasifica los distintos medios de control, porque van a estar interconectados con la finalidad que se busca de esos medios de control. A ver si volvamos bien.
Y así podemos tener medios políticos. Los medios políticos tienden a verificar, si el Estado responde a la ideología de una democracia pluralista. Si el Estado como organización herramienta y tiene los instrumentos eficientes y eficaces para lograr el interés general de toda la sociedad que vive en democracia. Y para eso utiliza todos los medios políticos que tiene a su alcance. Que no exista segmentismo, que no exista diferenciación, que se respete el principio de igualdad, etc. Luego tenemos los medios económicos. En los medios económicos lo que se trata es precisamente de constatar la conducta del Estado con relación al modelo económico que ha sido consensuado. Es decir, se mira indicadores macro a nivel económico y ver si se ha partido de o se ha buscado la idea de un determinado sistema económico, si se está cumpliendo con esos ideales por los cuales se ha puesto en manifiesto en relación a ese modelo económico elegido. Luego tenemos medios técnicos, que son los que determinan los correspondientes modelos de la sociedad que lo acepta, contra medios contables, que se trata de modelos de transparencia, ante todo para la utilización de los fondos públicos. Cuando existen medios de control del estado contable es para medir la eficiencia, controlar la eficiencia en cuanto a la utilización de los gastos públicos que se le otorga precisamente al Estado. Y los jurídicos que están relacionados con el respeto al orden jurídico. Es decir, que existe un acatamiento real y no un acatamiento formal a la ley, despojado de todo tipo de ritualismo y que debe ser, ante todo, pragmático. En el aspecto operativo también nosotros tenemos controles internos y controles, decimos, externos. Según el control interno, sea dentro mismo de la organización o que puede ser controles en donde que se busca un control externo para, que puede ser estatal o no estatal, representativa, por ejemplo, de los consumidores. Se crean distintas organizaciones para ver respetar, un claro ejemplo son los derechos del consumidor, las audiencias públicas, por ejemplo, respetando el derecho que tenemos los consumidores, el ejercicio de las garantías institucionales, como puede ser una acción de amparo, el habeas corpus, el habeas datas. En general, se refiere a los distintos medios jurídicos que nosotros tenemos a nuestro alcance para respetar las finalidades de los derechos y garantías consagradas en la Constitución. Entonces tenemos institutos como la habeas data, los derechos del consumidor, la participación en las audiencias públicas, para garantizar aquellos derechos consagrados y garantías consagradas precisamente en la Constitución Nacional. Todo se refiere a los órganos precisamente de control. En el aspecto funcional tenemos, según el sujeto, puede haber un control público o un control privado, ¿no? Y que puede ser estatal o no estatal. Generalmente puede ser efectivizado a través de sujetos públicos no estatales, que tenemos de índole nacional o de índole internacional, y un claro ejemplo de un control, por ejemplo, de índole internacional en cuanto al accionar del Estado por préstamos pedidos, es el Fondo Monetario Internacional. También aparece su control de actuación internacional y con relación a la administración, no a la administración pública, sino porque se controla los distintos poderes del Estado, como puede ser el judicial, y tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o la Comisión primero, luego que se puede ir a la Corte, ¿no? Eso es importante como órganos externos. En cuanto al fundamento de integración y de confrontación, según la actuación, como yo dije, un comienzo que puede tener ese órgano de control, o ayudo a funcionar, que es de integración, o marco totalmente los errores con la corrección,
como es el de confrontación. Ahora, ¿cuáles pueden ser algunos de los órganos de control de la administración pública? Y los órganos de control de la administración pública que son creados por ley y que también los encontramos en la Constitución Nacional. A nivel nacional tenemos la Ley de Administración Financiera, que es la Ley 24.156. Esta ley legisla sobre el control de las finanzas públicas. Es decir, aparecen en ella distintos órganos que van a componer todo este sistema. Tenemos la Oficina Nacional de Presupuesto. Esta Oficina Nacional de Presupuesto es importante porque es el órgano rector de todo el sistema presupuestario. Tenemos la Oficina Nacional de Crédito Público. Esta oficina tiene su cargo programar, utilizar y controlar todo lo que se refiere al crédito público que se le haya otorgado. Luego tenemos la Sindicatura General de la Nación. De acuerdo a la Ley de Administración Financiera, el control interno de la Administración Pública Nacional queda a cargo de la Sindicatura General de la Nación, también conocida como SIGEN. Y existe también una auditoría interna, que es las unidades de auditoría interna. ¿Qué es importante aquí? Estos dependen directamente del presidente de la Nación y comprende todo el ámbito del aparato administrativo, o sea, comprende toda la organización interna de la administración pública del Estado que depende del Poder Ejecutivo. Abarca aspectos de presupuestos económicos, financieros, patrimoniales, de norma, de gestión, de eficiencia, eficacia, y que tiende por finalidad el cumplimiento del sistema de control. Es decir, la función que tiene es poner en conocimiento al presidente de la Nación de todos aquellos actos que pueden traer acarreado algún tipo de perjuicio al patrimonio público. Las UAI son unidades de control destacadas de cada organismo y que pertenecen a la organización de cada uno de ellos y que sí actúan en coordinación, digamos, con el SIGEN, siendo responsable cada una de esas autoridades en el mantenimiento de su control adecuado. Control de manera previa y control de manera posterior. La Constitución Nacional también consagra organismos de control de parte del Estado. Y así tenemos el artículo 85 de la Constitución de la Nación que nos habla de la Auditoría General de la Nación. El control externo del sector público nacional, tanto en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos. Es una atribución que le da el poder legislativo. Por eso que la Auditoría General de la Nación va a aparecer como la encargada de elaborar todos los dictámenes que va a efectuar y que va a emitir sobre el desempeño y la situación general que tiene la nación. Aparece como la Auditoría General de la Nación, un organismo que va a asistir al Congreso, asistir en cuanto que lo va a ayudar. ¿Qué característica tiene? Que tiene autonomía funcional, porque la Auditoría General de la Nación tiene a su cargo la legalidad, gestión y auditoría, control total de la actividad de la administración pública, tanto centralizada como descentralizada, en cualquiera de su modalidad. Y también tiene una función muy importante la Auditoría General de la Nación, que es que debe intervenir directamente tanto en la aprobación como en el rechazo de aquellas cuentas que se refieren a la percepción e inversión de los fondos públicos. Otra figura que también aparece en la Constitución de la Nación es el Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo es una figura muy importante, adquirida, incorporada en la Constitución de la Nación, luego de la reforma, en el año 94, en la Constitución de la Nación aparece en el artículo 86, y también es importante porque lo tiene tanto la provincia como inclusive la municipalidad de Ciudad Capital.
en cuanto a la figura del defensor. Porque el defensor del pueblo nos representa a todos y a cada uno de nosotros. Y puede ejercer las acciones en contra de los distintos poderes del Estado, legislativo, judicial, y el Poder Ejecutivo, ejerciendo el accionar de manera conjunta o individual en representación de cada uno de los ciudadanos. Se trata de un órgano independiente y que tiene plena autonomía funcional, al que ninguna autoridad, ni el Congreso de la Nación, puede darle instrucciones. Por eso es que controla la función administrativa y ejerce toda la protección de los derechos humanos y los defiende, y de todas las garantías que se encuentran tuteladas por la Constitución de la Nación y la Constitución de la provincia. Con la reforma del año 94 se incorporaron también otros órganos, como por ejemplo el Ministerio Público dando al fiscal un rango constitucional, con autonomía funcional, con autarquía financiera, con actuación en el ámbito del Poder Judicial como organización y funcionamiento, pero distinto. ¿Por qué? Porque ese Ministerio Público va a ejercer ante todo el control del principio de legalidad de los intereses que tenga la sociedad, promoviendo todo tipo de acciones, como también de defensa. Está integrado por 3 órganos, que son el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa y la Fiscalía General de la Investigación Administrativa. Eso también aparece como muy importante. Entonces, ese Ministerio Público, por una parte tenemos el Ministerio Público Fiscal. El Ministerio Público Fiscal se integra como figura o como base el Procurador General de la Nación. Y que se está debatiendo ahora, inclusive si nosotros escuchamos radio, leemos, etcétera, que se quiere modificar la forma de elección del Procurador General de la Nación. Y después, los fiscales de la Procuración General de la Nación. Este Procurador General de la Nación, que es la cabeza de este Ministerio Público Fiscal, tiene funciones destacables. Por ejemplo, dictamina todo lo que sea cuestiones de competencia ante la Corte Suprema, da todas las instrucciones a los fiscales que dependen de él para promover todo tipo de acción pública en los casos que así lo disponga. Otro órgano integrativo de ese gran Ministerio Público es el Ministerio Público de la Defensa. En el ámbito de la justicia federal, la defensa lo hacen, o sea, aquellas personas que se encuentran incapaces, inhabilitados, menores, para completar la personería, o también aparecen asumiendo la defensa de los pobres, de los ausentes, patrocinándole y dándole asistencia técnica. Y luego tenemos la Fiscalía de Investigación Administrativa, también que depende de ese Ministerio Público, con una función primordial de promover la investigación de la conducta administrativa que van a tener los agentes de la administración pública, tanto centralizada como descentralizada. Miren, quedando a cargo, por supuesto, de los fiscales que tengan a cargo de esta fiscalía administrativa la investigación de aquellos delitos que pueden ser en contra de la administración pública. Entonces, miren cómo ese órgano de control del Ministerio Público se encuentra desmembrenado con las oficinas que tan importantes del Procurador General de la Nación y los fiscales que conforman el Ministerio Público Fiscal, del Ministerio Público de Defensa y de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, cada uno con funciones específicas y distintas. La investigación, la acusación de todo tipo de delitos de acción pública, el Ministerio Público de Defensa con la asistencia a los menores, procuración y defensa técnica de aquellos que no puedan conseguirse un abogado, y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas con los fiscales que investigan todo tipo de delitos dentro del ámbito de la administración pública, se trate de centralizada o descentralizada. Luego tenemos por la Procuración del Tesoro de la Nación. Es la que tiene a cargo la Procuración del Tesoro de la Nación, el asesoramiento del Poder Ejecutivo, y la representación del Estado y por supuesto la defensa
del Estado cuando se encuentre en juicio. Esta procuración del Tesoro de la Nación va a depender del Ministerio, ante todo, de Justicia, y que por supuesto va a tener todo su cuerpo de abogados que pueden actuar. Que puede actuar cuando la nación, el Estado aparece demandado, entonces tiene todo su cuerpo del Estado para actuar. No es óbice de que en algunos casos se pueda contratar algunos abogados externos. Bueno, chicos, con esta explicación, diríamos, finalizaríamos lo que es el desarrollo de la unidad número 6, quedando a disposición junto con el doctor Luna Roldán para cualquier tipo de explicación que fuera necesaria. Muchas gracias.